Bienvenidas y bienvenidos. Hoy día comenzaremos a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual, nutrición, microbiota, comenzando por el módulo de fisiología del ciclo menstrual. Los contenidos de esta clase serán: hablaremos del ciclo menstrual normal, entre comillas, hablaremos sobre ovario poliquístico, el ovario en sí, procesos de ovulación, principales hormonas implicadas en el ciclo menstrual y sangrado uterino. Mi nombre es Elisa Tenegas, yo soy nutricionista, soy profesora de educación física, tengo el máster de nutrición, medicina, salud hormonal de la mujer, estoy cursando el máster de microbiota, probióticos y prebióticos, y el diplomado de endocrinología y diabetes, además el de nutrición pediátrica. Comenzaremos entonces hablando del útero. Súper importante este órgano que al final es la base de nuestra gestación principalmente, y en cuanto a lo que tiene que ver es el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Es importante conocer respecto a ello, más que nada para ver algunas cosas que ustedes después pueden ver en la consulta, los que trabajan con mujeres. Está constituido por 3 capas. Cada capa, o la capa externa que nosotros podemos ver, es un tejido conectivo, ya que es el perimetrio. Exactamente ahora en esta foto no parece, pero es la parte externa. Después viene el miometrio, que es un músculo liso que conforma la mayor parte del útero y que permite que el útero se contraiga en el momento, por ejemplo, del parto o de la menstruación. Además vemos después lo que es este miometrio en sí, es tiene un epitelio glandular que va variando, ¿cierto?, a lo largo del ciclo, que fue lo que les comentábamos, que esta es la capa que va cambiando principalmente en cada ciclo menstrual y que depende de las hormonas para que vaya modificando. Tenemos lo que son los ligamentos del ovario, ¿cierto? Miometrio conversamos, lo que es la vagina, el cervix. Y vemos los ovarios. Y es al final, los ovarios es una glándula sexual, ¿cierto?, femenina, en donde nosotros generamos los óvulos cada mes y que están principalmente dominados por un origen estrogénico hormonal, el que va a mandar las señales para que se genere lo que es este óvulo o esta ovulación. Se encuentra formado entonces, ¿cierto?, por lo que yo les comentaba, por un tejido conectivo, un estroma, que es un tejido donde se encuentran los folículos y donde se forman en sí los óvulos. Ya viendo el ciclo menstrual, nosotros tenemos que considerar, y es sumamente importante, vamos a mirar lo que es primero la gráfica, en la parte inferior, donde aparece día 0 al día 28. El día del ciclo menstrual puede ir variando, y vamos a ver también lo que son la duración. Este ciclo, como aparece acá, tal cual, es un ciclo menstrual de libre. Todas las mujeres tenemos ciclos menstruales distintos en relación a lo que es la duración del ciclo, en relación, por ejemplo, en relación a lo que es el ciclo uterino, o en relación a lo que es el ciclo ovárico, en tiempo y en cantidad, por ejemplo, del crecimiento del endometrio u otros. Entonces, el ciclo comienza el día 0 de nuestra menstruación. Entonces, va de menstruación a menstruación. Después tenemos arriba lo que son las hormonas ováricas, ¿ya? Principalmente el estrógeno y la progesterona. Tenemos las hormonas de la hipófisis, que es la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante, la temperatura corporal, y tenemos lo que es el ciclo ovárico. Vamos viendo. Cuando nosotros comenzamos con la menstruación, que es el día 0, la cantidad de estrógeno con progesterona o las hormonas de la hipófisis son muy, muy bajas. Como así también, el tamaño del folículo que nosotros presentamos es más bajo, pequeñito. Este folículo va a ir creciendo y va a generar una maduración folicular. Nosotros, entre comillas, generamos entre 6 a 8 folículos. Le digo entre comillas porque yo les comentaba que depende de cada uno. Depende de la edad, depende de la genética, depende de la reserva ovárica, etc. Entonces, suponiendo que dentro de todo generamos entre 6, dentro de estos va a haber uno que va a madurar 100% y es el que va a ser ovulado el día 14. Entonces, tenemos una fase folicular, con un periodo que se llama la menstruación, una fase lútea, también que tenemos el comienzo del periodo menstrual, y la ovulación. La ovulación dice día 14, pero esto va a depender de muchas cosas. No todas las mujeres tenemos la ovulación el día 14, a pesar, por ejemplo, de tener ciclos de 28 días. Entonces, por eso les comentaba, esto es como una foto de libro. Por eso la idea es que nuestras pacientes, cuando trabajamos en base al ciclo menstrual, aprendan a graficar, o por lo menos a ir notando en relación a sus días de menstruación, cuántos fueron 3, si fue, por ejemplo, su ovulación, dónde está el fluido más viscoso, qué días cayó, si pueden medir temperatura es ideal, ¿ya? Porque la temperatura va variando y va aumentando principalmente por su ovulación. Y ya entrados en relación, por ejemplo, a la fase lútea, si se fijan, ahí tenemos un aumento principalmente de la progesterona y una disminución nuevamente de lo que son los picos de las hormonas hipofisiarias y un aumento en la temperatura. Ya principalmente es la progesterona la que genera este aumento de temperatura. Entonces, en resumen, tenemos distintas hormonas. Entre ellas tenemos la FSH, ¿cierto?, que vimos, es la que estimula la proliferación del folículo. Ya cuando hablamos del ciclo ovárico, el folículo que tenga al final, ¿cierto?, más receptores será el que será ovulado.
¿ya? Y como yo les comentaba, ¿cierto? Nosotros generamos en cada ciclo entre 6 a 8, dependiendo de cada mujer. Los que no son ovulan van a terminar muriendo por apoptosis. Tenemos la LH, ¿cierto? Que es la hormona luteinizante, que va a ser la que va a generar la salida del óvulo del folículo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en la fase folicular un aumento estrogénico. Este aumento estrogénico le va a mandar una señal a la hipófisis para que genere un aumento en la hormona luteinizante y un pequeño y va a empezar la progesterona, y esto va a significar ovulación. Se van a romper por distintas enzimas, se va a romper al final este folículo y se va a generar la ovulación. Sin LH nosotros no tenemos ovulación, ¿ya? Como yo les comentaba, la elevación de la temperatura principalmente es por la progesterona. Y esta progesterona es generada por el ovario y también por el cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Es lo que queda, ¿cierto? Que saca lo que se ovuló. Entonces nos queda el cuerpo lúteo, después nos queda el cuerpo albicans o la degeneración del cuerpo lúteo, como se puede llamar. Pero genera progesterona, ¿ya? Y principalmente, esta generación de progesterona es para proteger a lo que es el óvulo o lo que es ovulado. ¿Por qué? Porque la progesterona es la que mantiene las capas del endometrio. Cuando empieza a descender la progesterona, porque por ejemplo no hubo un embarazo, es cuando se genera la descamación y la menstruación. Entonces, en sí, la fase lútea, en conjunto con el aumento de progesterona, el aumento del estrógeno, ¿cierto?, va a generar también hay un aumento de aromatasas, y eso también va a generar un aumento estrogénico que es el que está más abajito. Después, nosotros vemos en la siguiente imagen lo que podría ser como el contexto completo en relación a lo que ya son, por ejemplo, lo que es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, donde lo vamos a revisar más adelante, y donde va a mostrar desde que se ovula, desde que se genera la selección de este ovocito donde se ovula también, y lo que ocurre en la mitosis, meiosis y después los movimientos para poder después implantarse, generarse este blastocito. Pero vamos viendo ciclos menstruales, sí. Entonces, el resumen de lo que es el ciclo, nosotros, cierto, que yo les comentaba, acá nosotros podemos ver el ciclo uterino, ahí lo que se va descamando, podemos ver el ciclo ovárico, podemos ver lo que son los niveles hormonales y la temperatura. Es lo mismo pero con otra gráfica. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos lo que es la fase folicular, del día 1 al día 14, ¿cierto? Ahí ¿qué va a ocurrir? Un crecimiento endometrial, recordar que es de menstruación a menstruación. Entonces del día 1 se genera la menstruación y después empieza de nuevo el crecimiento. Termina la menstruación, empieza el crecimiento endometrial y empieza lo que es el desarrollo principalmente para la salida del folículo. Y ocurre la ovulación dentro del día 12 y este óvulo vive entre 12 a 24 horas y ahí les voy a comentar más adelante, vamos a hablar de la ovulación. Después tenemos la fase lútea, que es del día 15 al 28. Importante, recalco, considerando 28 días como un parámetro de libro para hacer más fácil la parte de la explicación. En esta fase folicular que ocurre después de la ovulación tenemos dos opciones. El espermio entró y hubo una fecundación, o simplemente se tiene que continuar el ciclo y ocurre un desprendimiento endometrial y la menstruación. Entonces, en el endometrio, tenemos que ver nosotros que en la parte, por ejemplo, la imagen que vemos acá, vamos a ver, el estradiol, ¿cierto?, es una de las hormonas dominantes que actúa sobre el endometrio, durante principalmente lo que es la fase proliferativa, que se llama, que es la fase folicular del folículo, ¿ya? Entonces, y esto se refiere a la fase proliferativa, lo que hablamos nosotros en lo que es la fase ovárica, ¿ya? Tenemos la fase secretora, que ocurre después de la ovulación, cuando el cuerpo lúteo también secreta la progesterona. Es lo que yo les comentaba que se llama fase lútea. Y les comento esto porque lo pueden leer en el libro o distintas infografías con distintos términos, pero para que ustedes conozcan. Es muy importante saber que cuando la capa funcional, ¿cierto?, depende de hormonas, va a depender de la concentración de progesterona y depende también del cuerpo lúteo, principalmente este endometrio, para que se mantenga. Esto quiere decir que si, por ejemplo, no hay cuerpo lúteo porque no hay ovulación, no va a haber la cantidad correcta de progesterona y el endometrio se va a desprender. Y esto pasa algunas veces, por ejemplo, en pacientes que tienen baja cantidad de progesterona, entonces tienen una segunda fase así del ciclo, por decirlo, más corta de lo que debiera, y genera un ciclo más corto también y una menstruación un poco a veces más como de repente en relación a lo que ellas esperaban de su ciclo normal. O por el contrario, por ejemplo, si tiene una poca cantidad de progesterona, incluso hubo una fecundación, este ovocito no se va a implantar correctamente porque la capa de endometrio que debería recibirlo no va a ser adecuada, va a ser menor de la que se espera. El cuerpo lúteo entonces tiene una vida media alrededor de 12 a 16 días, ¿cierto?, dependiendo si hay o no hay embarazo. Dado que si, por ejemplo, hay un embrión, porque hubo un embarazo,
envía señales al cuerpo lúteo para que persista en el tiempo y dure más tiempo, porque es súper importante esta cantidad de progesterona que nosotros tenemos para que pueda mantenerse este endometrio. La disminución en sí, de lo que nosotros vemos, por ejemplo, de la progesterona, no se da exactamente en sí en la menstruación. O sea, cuando nosotros podemos ver que empieza una disminución de la progesterona, pero no es exactamente cuando va disminuyendo se genera la menstruación. El mismo tejido del endometrio empieza a liberar algunas prostaglandinas, que son al final inflamatorias y que producen un tipo de contracción, entre comillas. Y de esta manera, al final hace que o deje llegar en relación sangre a algunas células que están muertas y empieza a liberar sustancias inflamatorias, y esto ocurre un poquito antes que se vea en la menstruación. Y esto es lo que explica también la imagen, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay mujeres que sienten malestar ante la menstruación y se genera el síndrome premenstrual, al final por una deficiencia de la utilización, entre comillas, o del procesamiento de estas citoquinas inflamatorias. ¿Ya? La menstruación en sí es un proceso per se inflamatorio, pero es indoloro, o sea, se debe generar un malestar, puede ser un poco de inflamación, pero no por eso debe ser doloroso e inmovilizante. En cualquier caso, que cualquier paciente, si uno le consulta por el ciclo menstrual para poder ver su alimentación y comenta que tiene un ciclo doloroso e inmovilizante, hay que derivarla a ginecólogo. Como yo les comentaba, entonces la menstruación es un proceso inflamatorio. Cualquier cosa que hagamos nosotros para disminuir esta inflamación puede ayudar incluso con los malestares del síndrome premenstrual. Ya vemos lo que es la segunda imagen, lo que es la menstruación, donde están los neutrófilos y los macrófagos, que también son abundantes en lo que es en esta etapa del ciclo, principalmente contemplando que al final hay un desprendimiento, una escamación. ¿Ya? En sí, entonces, para llegar después a lo que es la menstruación, veamos, ¿pero qué es la menstruación? La menstruación, nosotros tenemos, es un tejido endometrial, son células muertas del endometrio mezcladas con agua, con lípidos, ocurre al final una descamación de este tejido endometrial y, como yo les comentaba, principalmente ocurre cuando se va generando o porque hubo una disminución de la progesterona del cuerpo lúteo. Es un reflejo al final del ciclo ovulatorio, principalmente. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros, el ciclo menstrual, lo vamos a conversar, es un signo vital, pero dentro de todo, el que más nos interesa es la ovulación, porque nosotros podemos tener ciclos menstruales sin ovulación. O sea, la mujer puede estar menstruando, pero no ovulando. Y ahí pueden haber algunos tipos de patología, donde se pueden ver, por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida, pacientes que, por ejemplo, deportistas, o que tienen otras anorexias, otros, donde pueden estar incluso con ciclos menstruales, pero no están ovulando. Entonces, al final, por eso les comentaba, es un reflejo del ciclo ovulatorio. Solo, y ojo, es súper importante, la menstruación en sí misma, como la palabra, solo lo tienen las mujeres que no están consumiendo anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque la mujer que está consumiendo anticonceptivos hormonales tiene se le llama ciclo por deprivación, no está menstruando, es un ciclo por deprivación. ¿Por qué? Porque la menstruación en este caso ocurre en los días donde no está consumiendo el anticonceptivo, o sea, con el momento en que se está eliminando una cantidad de hormonas. ¿Ya? No es que tenga un ciclo menstrual, es un ciclo por deprivación hormonal. Entonces, en la imagen vemos que es un tejido endometrial, ¿cierto? Yo les comentaba, tiene aguas, la menstruación tiene células muertas, también tenemos lípidos, proteínas, progesterona, sangre. Vemos también partes del cuello del útero, pues, o sea, hay moco cervical que viene del cuello del útero y hay secreción vaginal, que eso al final es por paso. Ahí vemos, por ejemplo, también un coágulo y vemos el tejido endometrial. Como yo les comentaba, la progesterona regula los niveles también en relación a los valores de la temperatura, ¿ya? Y esta temperatura puede aumentar entre 0,2 y 0,6 grados. La progesterona también participa en lo que es el sistema GABA, ¿cierto? Relajándonos, manteniéndonos con una salud emocional. En el embarazo nos mantiene también más tranquilas y incluso puede modificar los ciclos de sueño. Esta progesterona, y en esta gráfica principalmente que se está viendo lo que es la temperatura, es un estudio que se hizo en base a una aplicación. ¿Ya? Entonces, donde nosotros vemos, por ejemplo, el gráfico de la temperatura típico, con un ciclo menstrual bifásico, ¿cierto? Aquí se muestran los días fértiles, los días no fértiles en rojo. La aplicación incluso muchas veces te muestra, por ejemplo, te dice cuándo está fértil, cuándo no, cuándo llega la menstruación, etc. Pero nosotros tenemos que conocer, que en este estudio, por ejemplo, mostró que de 612 mujeres, ciclos ovulatorios con una duración media de 29 días, o sea, la aplicación es por estadística. No es que la aplicación conozca a cada persona, es por estadística. O sea, dentro de toda esta aplicación, las consumidoras de esta aplicación tienen ciclos de 29 días, ¿ya? Recordar
Incluso los ciclos en algunas mujeres pueden ir variando, por ejemplo, por estrés, por la alimentación, por distintos factores. Entonces van a haber ciclos que van a ser de 28, puede ser de 30, dependiendo. Y se tomaron desde el 1 de septiembre del 2016 al 2019, ya entre 18 y 45 años, con una MSA aproximadamente 15 y 50, gran variación de peso. No consumo hormonal ni anticonceptivos. Se excluyeron los usuarios que declararon que en el registro tenían síndrome ovario poliquístico ya, endometriosis o hipotiroidismo. Lo importante que nosotros tenemos que ver es que al final, en este tipo de gráficas o en este tipo de aplicaciones, es por promedio. O sea, la aplicación no es que saque mis promedios, es que saca el promedio de todas las personas que están consumiendo la aplicación, entre comillas. Entonces, entiende que si tú pones que tus ciclos son de 28 días, al final es un cálculo matemático. Pero nosotras no somos un cálculo matemático, porque puede variar de mes a mes la temperatura de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, psicológicas o de trabajo que nosotros podemos tener, como también la cantidad de progesterona. Entonces, la idea es que nosotros podamos comentarle entonces a las pacientes que ojalá ellas mismas puedan graficar o puedan, por ejemplo, llevar la aplicación igual, porque incluso muchos ginecólogos les recomiendan. Pero aún así, anotar referente a lo que son sus síntomas y sus signos, por ejemplo, en relación a la menstruación, color, duración, si tienen spotting. Spotting es como el pequeño fluido sanguinolento, a veces como sangre más clarita que sale antes de la menstruación. El día cero de menstruación es el día que se llega en sí, que es en general sangre más abundante. Entonces, veamos ahora un poco lo que tiene que ver el ciclo ovárico. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen al final estos folículos? Entonces tenemos que la obtención normal del gameta femenino depende del desarrollo del folículo que pertenezca. Todas las mujeres, yo les comentábamos, podemos tener entre 6 y 8 mensual, como hay chicas que pueden tener 1, 2 o ninguno. En efecto, se ha reportado que las interacciones entre las células, por ejemplo, foliculares y las germinales, comienzan en las primeras etapas del desarrollo embrionario. O sea, si una mamita está embarazada de una niña, la mamita, o sea, esa bebita, ya está generando estos folículos. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor es muy bonito porque uno puede decir, por ejemplo, si estoy embarazada de una mujer, que tengo en mi vientre a mi hija y a mis nietos, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, los ovocitos que no se asocian con células somáticas, dice, para formar folículos primordiales, se degeneran y mueren por apoptosis. El ovario en sí es un generador hormonal. El ovario tiene una función citogénica y una función endocrina. Citogénica porque genera y libera el ovocito en sí, los gametos, aptos para la fecundación, y endocrina porque tiene una secreción hormonal que nosotros vemos de los andrógenos, que son el estrógeno y la progesterona. Entonces, hablamos ya del desarrollo del ovocito, pero ¿cómo saber al final cuándo o cómo explicarle a la paciente a grandes rasgos, sin tener conocimiento del método sintotérmico u otro, cómo que está ovulando? Entonces tenemos importante en revisar lo que es el moco cervical. En el endocervix, ¿cierto? Se produce este moco en respuesta a un estímulo hormonal bajo efectos estrogénicos. Cuando tenemos pacientes con baja cantidad de estrógeno por distintos factores, se puede generar también una menor cantidad de moco cervical. Y se produce gran cantidad de moco claro y filantes, principalmente, que es como el más fértil, que es como el de clara de huevo, siendo su producción máxima durante la ovulación, lo que facilita la captura y el paso de los espermatozoides a través del cuello. Las mamas también van a generar un cambio, un aumento de la turgencia y un aumento de los volúmenes posteriores a la ovulación por efecto de la progesterona. ¿Ya? Tenemos también en la vagina que los estrógenos van a favorecer lo que es la proliferación del epitelio y su lubricación, generando también que sea más receptivo a lo que son las penetraciones sexuales. La progesterona, en cambio, disminuye la secreción, por ejemplo, en la fase lútea. Tenemos la temperatura, que tiene un efecto también termorregulador sobre lo que es el hipotálamo y aumenta lo que es la temperatura entre 0,5 grados Celsius. Estos cambios principalmente, como les comentaba, ocurren por la progesterona. Ahí vemos que principalmente se muestra cómo se genera la ovulación. Este ovocito, después de ser ovulado, tiene un plazo más o menos aproximado. Yo les comento que siempre es como valores para aproximado en relación a la fecundación, de 4 a 5 días para ser implantado, porque tiene que recorrer en general las tropas uterinas o tropas de falopio, y ahí en general el día 8 principalmente también puede ser implantado. Pero importante, desde que es ovulado, tiene de 12 a 24 horas para ser fecundado. Y ahí dicen, pucha, no es que una mujer pueda ser al final mamá o pueda entregarle solo esto, pero 24 horas, porque también contemplamos que nuestro partner, el premium, al final tiene una duración mayor, que puede estar hasta 5 días, esperando incluso a que haya un ovocito expulsado. O sea, podemos tener relaciones 4 días antes, por ejemplo, de nuestra ovulación, y el espermio va a continuar ahí en espera, no va a morir. Entonces, al final, esto extiende nuestro periodo de fertilidad en relación con el espermio. Entonces, en nuestro ciclo menstrual hay distintos factores que lo pueden ir modificando.
Por eso es tan importante y al mismo tiempo complejo. Hay varios libros que muestran la relación, por ejemplo, de la medicina o lo que ha sucedido en los años, en general, en los años de investigación en relación a distintos procesos donde la mujer muchas veces está excluida y se ha trabajado en base a hombres, principalmente por estos mismos cambios, porque nosotros tenemos mayores cambios hormonales, lo que hace también más complejo lo que es el estudio. Y al mismo tiempo hay muchos factores, como los factores de vida, lo que es el medio ambiente, los factores biológicos o los estilos de vida, que van a modificar también este ciclo menstrual. O asimismo, el ciclo menstrual también puede modificar algunos factores de vida o generar algunos tipos de patologías como endometriosis, ovarios poliquísticos, ¿cierto? La menopausia o menopausia precoz, o problemas de fecundidad. Algo que debemos conocer es este eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ya? Donde nosotros tenemos, ¿cierto? La correcta regulación de este eje es el que permite al final que cada vez ocurra la ovulación, el hecho más importante, ¿ya? Entonces, donde nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿cierto?, central en el hipotálamo, que descarga la GnRH en impulsos que son transportados hacia la hipófisis anterior, donde estimula los gonadotrófos. Y en esta respuesta se genera entonces que se empiezan a sintetizar la FSH y la LH. Esto que va a generar también lo que es va a generar los picos, por ejemplo, de maduración, los picos de ovulación, principalmente, donde vemos la maduración del folículo por parte de la hormona folículo estimulante y donde vemos la formación en la expulsión de estos ovocitos y la maduración del cuerpo lúteo por parte de la hormona luteinizante. Además, tenemos, ¿cierto?, algunos tipos de... Esto va a generar señales al ovario para que genere lo que es el estrógeno y la progesterona, que al final también tienen un efecto, hay feedback positivo y feedback negativo, ya dependiendo de las etapas del ciclo. Entonces, en relación a esto, la progesterona y el estrógeno van a ejercer una función sobre la hipófisis, ya sea de manera para bloquearlo, para permitir lo que es la secreción al final hormonal, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, tenemos un feedback positivo y feedback negativo, dependiendo. Principalmente tenemos que ver, por ejemplo, acá tenemos la fase folicular, tenemos la ovulación y la fase lútea. A grandes rasgos, nosotros podemos revisar dentro de la imagen, ¿ya?, lo que es, qué pasa en la fase folicular. Es la primera etapa de nuestro ciclo, donde se va a generar la maduración del folículo, ¿cierto? Tenemos un feedback positivo del hipotálamo hacia la hipófisis y esto va a generar que haya una interacción hacia los óvulos, hacia el ovario que diga, para generar las distintas hormonas. Asimismo, va a haber un feedback negativo en relación, porque si hay una correcta segregación de estrógeno, va a haber un feedback negativo hacia la hipófisis. Por el otro lado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la ovulación, ahí va a haber un feedback positivo hacia abajo y un feedback en sí positivo también hacia arriba respecto porque se tiene que generar y tiene que enviar las señales para la siguiente ovulación o la siguiente periodo como de aumento de estrógeno y progesterona. Y lo que tenemos nosotros después en relación a lo que es la fase lútea, tenemos también lo que es el hipotálamo y la hipófisis con un feedback positivo que le genera, ¿cierto?, al ovario en relación para la producción de estrógeno y progesterona, para la generación que se haya del cuerpo lúteo y también al útero en relación al endometrio. Esto genera en asimismo un feedback negativo hacia principalmente el hipotálamo y la hipófisis, de acuerdo a que están las concentraciones adecuadas para que se genere el cuerpo lúteo y progesterona, está todo ok. No se necesita generar más como asimismo en relación a las capas del endometrio. Es distinto cuando hay un proceso de embarazo donde ahí nosotros necesitamos generar más progesterona. Entonces hay una señal del cuerpo lúteo y este feedback va cambiando. La progesterona, como yo les comentaba, la vía de síntesis de esta hormona es independiente del órgano generador, o sea, es en relación, por ejemplo, al ovario, a lo que es la corteza suprarrenal, el cerebro, otros, pero la cantidad estrogénica sintetizada va a depender siempre de la expresión enzimática en sí que nosotros tengamos. Por ejemplo, y va a depender, y yo creo que todos conocemos lo que tiene que ver en relación a lo que es las hormonas. El colesterol es fundamental, es un precursor común que tienen todas las hormonas esteroidales. Ya por eso es tan importante las pacientes, por ejemplo, cuando tienen una obesidad ya mórbida o por el lado contrario, cuando tienen anorexia. La síntesis comienza, ¿cierto?, en las interconexiones de dos moléculas, ¿cierto?, el acetil-CoA, y continúa con la formación de dos productos intermedios que tenemos nosotros en la imagen ahí, que, acá. Les dejo toda la información, ya sea debajo de las diapositivas o también en la carpeta bibliográfica para que puedan realizar los procesos después del que guste de forma más detallada. Entonces, como yo les comentaba, a continuación de, por ejemplo, estos precursores, el colesterol es transportado a ciertas plasmas, como colesterol de lipoproteína de baja densidad, y después este colesterol en forma libre, ¿cierto?, es transportado a la mitocondria para ser posteriormente convertido en pregnenolona. Cuando nosotros se completa en sí lo que es la maduración del folículo, así como para relacionar todo este proceso de generación de progesterona, ¿cierto?,
se anuncia o se muestra un aumento, por ejemplo, dramático de lo que es el estrógeno, ¿cierto? Por el folículo, un aumento de la LH. Como yo les comentaba, cuando se madura el folículo, antes de la ovulación, había como un pico de estrógeno y de LH en la hipófisis, lo que al final desencadena los distintos cambios funcionales que nosotros tenemos en el folículo. Entonces, por ejemplo, este pico de LH en relación, este pico de LH, este aumento de LH, los niveles medios de progesterona sérica van a ir aumentando, y ahí nosotros tenemos aproximadamente entre 0,8 nanogramos por mililitro. Después de alrededor de 12 horas aproximadamente de que aumenta la LH, de que por este pico se genera cierto la ovulación, lo que va a marcar al final el inicio de la fase lútea. Y ahí donde se genera cierta ovulación, se diferencian distintas células y se va a generar lo que es el cuerpo lúteo, que yo les comentaba anteriormente, que es como viene el cuerpo lúteo, el cuerpo aletal, el que aparecía en la foto, de color amarillo, después gris, en las primeras imágenes de la gráfica. Después de alrededor, por ejemplo, de 8 a 9 días posterior a la ovulación, a medida de la fase lútea, el cuerpo lúteo, ¿cierto?, alcanza un aumento o alcanza la mayor vascularización, y donde es cuando más produce progesterona, que ahí encontramos ya entre 11,4 nanogramos por mililitro. Después, por ejemplo, cuando ya tenemos la fase lútea más tardía, o sea, cuando ya estamos día 10 o 14 después del pico de LH, después de la ovulación, ahí ya empieza a disminuir progresivamente hasta 4,4, 4,5, y ahí es donde significa al final que si no hubo una implantación de un embrión, el cuerpo lúteo se va a degenerar y va a formar lo que llamamos el cuerpo albicans, que es como la imagen en la parte gris que yo les comentaba, y los niveles de progesterona van a decaer. La progesterona es importante, que sepamos que los valores en sí los vamos a encontrar entre 5 y 20 nanogramos por mililitro, principalmente medirlo en el día 21 del ciclo menstrual. Bueno, igual la mayoría de los exámenes, muchas veces en la consulta ya vienen los pacientes con las mediciones hormonales. El estrógeno. El estrógeno influye en muchas cosas, uno nunca sabe qué puede ser tan importante. Influye en el metabolismo, por ejemplo, de las grasas, en el metabolismo del colesterol, influye también en la absorción de calcio, los huesos, mejora o ayuda en relación a lo que es la sensibilidad a la insulina, afecta el comportamiento incluso emocional que nosotros podemos tener, produciendo, por ejemplo, en algunos casos sensaciones positivas, de mayor energía, cuando estamos, por ejemplo, cerca de la ovulación, mayor capacidad, por ejemplo, para el entrenamiento, para los ejercicios de fuerza, y por eso se le define muchas veces como una hormona en relación al ejercicio, y en relación a lo que tiene que ver y su mayor pique justo antes, por ejemplo, de la ovulación. Es una hormona esteroidal similar a la testosterona en el hombre, que proporciona una mayor capacidad, ¿cierto?, a la hora de entrenar, de mejorar las cargas, o a mejorar y asimilar las cargas que nosotros podemos tener en relación a ya sea deportes de fuerza como deportes de entrenamiento. Tiene un papel importante, por ejemplo, en lo que es la formación del colágeno, cuando hay disminuciones a veces abruptas de lo que puede ser en algunos días como posterior a la ovulación, ¿cierto?, o cercano a la menstruación, incluso aumenta la rigidez, por ejemplo, los ligamentos. Entonces, y vamos a ver algunas otras funciones que pueden tener principalmente en todos los organismos que tienen receptores estrogénicos. Y entre esos, vamos a ver, por ejemplo, el sistema inmune. Cuando nosotros hablamos del pico estrogénico, que es el preovulatorio, hay cambios en el sistema inmunitario porque el sistema inmune tiene bastantes receptores y actúa principalmente en lo que son los macrófagos M2. Tiene más efecto moduladores de la inflamación que inflamatorios. También permite, ¿cierto? Yo les comentaba, esta regulación del sistema inmune en lo que es la fecundación del ovocito y permite la implantación, contemplando que nosotros, por ejemplo, al inhibir un poco lo que es el sistema inmunológico en el periodo de ovulación, porque el espermio es un agente externo, entonces se supone que nuestro sistema inmune no debe atacarlo, lo mismo que un bebé, porque el bebé tiene el 50% del porcentaje del ADN del papá. Entonces, al mismo tiempo, el cuerpo es tan inteligente que modula lo que es los receptores estrogénicos, por ejemplo, en el embarazo, en el sector donde está el útero, donde está el bebé. Y por lo mismo acá muestra en la imagen lo que nosotros vemos, lo que son en verde o lo que son en naranjo, lo que son los sistemas de estimulación o inhibición que ocurren principalmente en este pico. Por ejemplo, en el caso yo les comentaba preovulatorio. Además, cuando vamos a hablar mucho de lo que es este pico ovulatorio, que es cuando más se genera estrógeno. Genera también cambio, por ejemplo, en la conducta, incluso en el gasto energético. Este aumento del estrógeno, principalmente la fase folicular, estimula las neuronas que son endocannabinoides, ¿ya? ¿Dónde encontramos estos endocannabinoides? Principalmente en el núcleo AR4, en el núcleo ventromedial del hipotálamo, y el estrógeno ahí va a encontrar algunos receptores que son los receptores alfa en el PNI. Además, vemos que en este hipotálamo la acción del estrógeno está a través de estos receptores que yo creo que lo han escuchado,
de las neuronas POMC, que son de la propamina cortina, y que al final van a suprimir muchas veces lo que es la ingesta. Por eso las mujeres en el ciclo menstrual, en su periodo preovulatorio, tienen muchas veces más energía y menor tendencia a una ingesta calórica más alta. Entonces, por el final, por acciones de lo que puede ser este estrógeno, estos receptores que yo les he comentado, va a haber un estímulo en relación a lo que es la actividad física, a lo que es el gasto cardíaco, a lo que es la regulación e incluso distribución de las grasas durante este periodo. Y recordar que este periodo ocurre todos los meses. Entonces, el estrógeno incluso, en relación a la regulación de energía, tiene un papel importante. Si nosotros lo contemplamos, hablamos que este estrógeno podría mejorar las vías glicolíticas en relación, por ejemplo, piruvato, acetil-CoA, por estos picos estrogénicos en la fase folicular, ¿cierto? Va a generar cambios enzimáticos, incluso como muestra la fecha, en el ciclo de Krebs. Estas enzimas, ¿por qué? Porque estas enzimas tienen receptores estrogénicos y eso va a significar que cuando sea un pico estrogénico en la parte preovulatoria va a haber un aumento de su actividad enzimática. Entonces las mujeres se presentan con más energía, como con un metabolismo, como entre comillas, como uno dice, más rápido, tienen más facilidad también para tener, por ejemplo, o seguir patrones un poco más hipocalóricos, en el caso que queremos nosotros hacer en entrenamiento, están buscando definición muscular, por ejemplo, y están menos receptivos, o estamos menos receptivas muchas veces a lo que pueden ser comidas chatarra, como alimento más fresco u otros. Además, tenemos que ver en relación a este mismo estrógeno y en relación en sí al ciclo, observen bien la imagen. Tenemos nosotros leptina, la leptina, cierto circulante, aumenta en la fase lútea, mientras más en la fase lútea que en relación a la fase folicular. Puede inhibir la ingesta de alimentos y aumentar lo que es el gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nuestro organismo define que tiene una cantidad de grasa almacenada en adipocitos, aumenta y se va a liberar leptina, ¿cierto?, el flujo sanguíneo, lo que va a constituir una señal. Es una retroalimentación, en este caso negativa, que forma o envía una señal de hipotálamo y en relación a que tenemos reservas que inhiban un poco lo que tiene que ver con el apetito. La leptina también puede actuar directamente, ¿cierto?, sobre algunas subpoblaciones que se le llaman de hormonas de peptidina, que es... y esto va a estimular al final lo que es al hipotálamo, la hipófisis y el ovario. En relación a la estimulación que va a generar en el hipotálamo, en la hipófisis y en el ovario, la leptina puede mejorar en sí aún más en relación, por ejemplo, a lo que puede haber la secreción de LH, lo que puede apoyar también a la reproducción al fin y al cabo. En relación cuando hay una correcta leptinemia, va a haber como un correcto flujo del hipotálamo hipófisis moderado por el sistema quitoerquinérgico. Es importante esto contemplarlo, por ejemplo, en pacientes cuando tienen, por ejemplo, una hiperleptinemia o una resistencia a la leptina, donde todo este sistema se ve desregulado en relación a principalmente y va a afectar, por ejemplo, la generación de estrógeno. Y eso contemplando todo lo que puede llevar hacia abajo en relación a lo que es el balance energético, a lo que pueden ser las secreciones, por ejemplo, de estrógenos, de progesterona, en la misma ovulación. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros podemos verlo también en el proceso. Yo lo veo en pacientes cuando tienen obesidad más mórbida, problemas, por ejemplo, o de hiperleptinemia o resistencia a la leptina en relación a fertilidad. Entonces, en resumen, tenemos lo que es el estrógeno, ¿cierto? Las acciones del estrógeno y qué pasa en la deficiencia. Vemos que podemos ver un cambio en los balances energéticos, podemos ver, por ejemplo, en lo que es en el tejido adiposo, en lo que es en relación a las células del páncreas, a lo que es resistencia, por ejemplo, a la insulina, a la hemostasis de los lípidos, en el caso, por ejemplo, del hígado graso, a lo que tenemos en resistencia a la insulina, como les comentaba, a lo que es la sensibilidad muscular a la insulina, a lo que es la homeostasis energética y también, y a lo que es la polarización incluso de los macrófagos, el sistema inmunitario. Entonces tiene bastantes funciones en relación a esto, porque en este cuadro resumen nosotros vemos al final todo lo que puede generar la deficiencia o la resistencia que puede haber en relación a los estrógenos en los distintos tejidos que van a tener receptores a este mismo. Y acá, para terminar un poco la parte de este ciclo en sí, aparece lo que son los pasos de lo que es los cambios principalmente durante el ciclo ovulatorio normal. Ya, esto está en un estudio que tienen ustedes en su carpeta para que lo puedan revisar principalmente, donde va a aparecer, por ejemplo, que primero, como paso por paso, se genera un aumento cierto del nivel de la hormona de la FSH, vemos lo que va a ser esto un reclutamiento en desarrollo del folículo ovárico, el folículo seleccionado, ¿cierto? Va a producir los niveles crecientes de estrógeno, el estrógeno junto con la inhibina ejerce una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo porque ya tengo las concentraciones adecuadas,
Y también hay un efecto de la retroalimentación negativa sobre las neuronas hiperkinérgicas. Yo les comentaba recién sobre el sistema de la leptina. Después el folículo seccionado se convierte en un folículo dominante, o sea, de los 6 que había, por ejemplo, va a haber uno dominante, y entonces los niveles de estradiol producidos por el folículo dominante van a alcanzar los niveles máximos, y junto con esto, y un pequeño aumento de la progesterona se genera por esta retroalimentación positiva, va a hacer que haya un mecanismo de retroalimentación y va a haber una oleada de gonadotrofinas que es a mitad del ciclo. Esto va a hacer que ocurra una ruptura de los folículos, es súper importante. Todo este ciclo, y yo sé que esto igual le voy a dejar la imagen para que ustedes puedan sacar una foto, también lo puedan revisar después con el estudio, que habla sobre el correcto proceso de la ovulación. Es súper interesante porque todo esto es para que nosotros ovulemos, porque nuestro ciclo menstrual es un signo vital y al mismo tiempo la ovulación es el hecho más importante de nuestro ciclo. La progesterona aumenta debido a la luteinización folicular y se forma el cuerpo lúteo. Del cuerpo lúteo se secreta progesterona y estrógeno, lo que inhibe aún más el desarrollo del folículo, o sea, porque en espera de que sea fecundado. Y si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo durará entre 11 y 17 días, dependiendo de cada mujer, y las concentraciones de estradiol y progesterona van a caer, eliminando la retroalimentación negativa ejercida sobre el eje. Y va a comenzar un nuevo ciclo, se va a llegar la menstruación. Y ahí entramos ahora en lo que es el sangrado uterino. Como yo les comentaba, es sumamente importante en relación a nuestro ciclo, en relación a lo que es la definición de por qué es un signo vital. Porque las evaluaciones, por ejemplo, los patrones menstruales nos pueden a nosotros permitir identificar de forma temprana muchos problemas de salud que podemos presentar las mujeres, incluidos, y es un signo vital, igual como nosotros podemos ver, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, porque al final, dentro de este eje hipotálamo hipófisis, lo que hemos conversado ahora, y hay mucha más información, podemos ver nosotras alteraciones que van a haber en ginecológicas, endocrinológicas, psiquiátricas, funcionales, metabólicas, infecciosas, hasta genéticas. Ya, y esto va a desencadenar otras alteraciones que puede ser síndrome premenstrual, infertilidad, alteraciones óseas, aumento de riesgo de cáncer, sangrado uterino, dismenorrea, etc. Por eso, al final, porque nuestra menstruación, nuestra ovulación, nuestro ciclo menstrual nos puede mostrar distintas patologías. Y aquí muchas veces, al cegarlo con lo que son las pastillas anticonceptivas, no estoy ni a favor ni en contra, sino les comento, puede tapar lo que puede ser el diagnóstico de alguna otra patología. Puede pasar también, de aquí vamos a entrar más que en estas diapositivas como una forma de definición, porque ¿qué pasa cuando no tengo menstruación? Tengo entonces una menorrea, que se define como la ausencia de la menstruación o la regla, ¿cierto? Esta alteración puede verse a un problema ocasional, puntual de un mes, puede ser, por ejemplo, intermitente o por factores permanentes en la mujer, ¿ya? Las causas más frecuentes de menorrea principalmente ocurren en los primeros meses de la menstruación, los primeros ciclos en las adolescentes, y es al final un diagnóstico por descarte, ya donde nosotros tenemos que ver de distintas circunstancias, como yo les comentaba, el ginecólogo revisa, ya sea por situaciones genéticas, por estrés, por aumento de cortisol, por desregulaciones del eje, por frecuencias disminuidas del LH que puede pasar, y esto va a hacer que, o porque no hay una ovulación, no se genere menstruación y tampoco una fecundación. Tenemos una menorrea primaria y una menorrea secundaria, donde vemos la ausencia, por ejemplo, de la menstruación en la primaria, en niñas de entre 15 y 16 años que presentan un crecimiento en desarrollo normal. Este tipo de amenorrea tiene una incidencia del 0,1% y se manifiesta por retraso de la menarquia principalmente o la regla. Y la otra es una secundaria, que la mujer sí ha menstruado a lo largo de su vida. Ya hasta algún momento, en concreto la paciente deberá llevar, por ejemplo, 3 ciclos o 6 meses sin menstruación, sin regla, para ser diagnosticada con la menorrea. La incidencia es un poquito del 0,7 y normalmente se debe a una falta de producción de algún tipo de hormonas o alguna desregularización. Entonces, volvemos a lo que tiene que ver con el ciclo, la menstruación como signo vital. ¿Ya? El American College, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología declaró ya en el 2015 sobre lo que es la menstruación de las adolescentes usadas como un signo vital, ya donde el ciclo nos puede al final a nosotros permitir la identificación temprana de lo que pueden ser posibles problemas de salud de la mujer para la vida adulta. Y el asunto es cómo nosotros podemos saber si el ciclo menstrual es saludable o no. ¿A qué se le refiere? Y quizás es un ciclo menstrual normal, o sea, que es en una mujer fértil, ¿ya? En este estudio nosotros podemos revisar, que es la FIGO, donde al final el ciclo menstrual, ojo, de una mujer fértil aproximadamente se define entre 18 y 45 años, porque los ciclos menores a 18 años muchas veces pueden ser intermitentes, no necesariamente patológicos, ¿ya? Entonces, y esto lo definen
Aquí lo definen diferentes criterios en relación a la frecuencia, si hay sangrados intermenstruales, duración y regularidad. ¿Ya? Estos parámetros en sí, nosotros tenemos que verlos, como yo les comentaba, de acuerdo a la frecuencia. O sea, desde el primer día de la menstruación al siguiente día de la menstruación, ¿cuántos días hay? 6 menos de 24 es muy frecuente, 6 más de 38 es infrecuente, 6 ciclos, por ejemplo, normales, se puede definir entre 24 y 38 días. También está la Sociedad Americana, que habla de entre 21 y 35 días, por si acaso. Entonces, nosotros al final podemos tener pacientes con ciclos, según la Sociedad Americana, de 22 23 días, con un ciclo con una frecuencia normal, como también de 33 días, o incluso 35. También habla de si es regular o irregular. Si entre mi ciclo más largo y el ciclo, por ejemplo, más corto, debe haber una diferencia entre 7 a 8 días. Entonces nosotros tenemos que sí o sí revisar un calendario. La paciente debe saber para poder determinar si hay un ciclo entre un ciclo más largo y más corto, la diferencia que hay. Y que ojalá tenga un registro sobre 4 o 6 meses. Cuando hablamos, por ejemplo, de sangrados intermitentes, ya sean aleatorios o cíclicos, por ejemplo, hay una excepción, sí, en relación a lo que pasa después de la ovulación, que algunas pacientes, por algún tipo de baja hormonal, pueden presentar pequeños sangrados en la ovulación, ¿ya? Pero en general, la idea es que no hayan sangrados intermenstruales. Duración de la menstruación debe ser menor, igual, por ejemplo, a 8 días y una cantidad normal. Así dice, cantidad normal. Entonces ahí uno dice, pucha, ¿cuánto es poco, cuánto es mucho, cuánto es normal? Entonces tenemos que conocer primero lo que nosotros tenemos que es el sangrado menstrual, por ejemplo, abundante. Disculpen. Y ver en relación que este sangrado abundante va a ser, por ejemplo, por la pérdida excesiva de sangre mayor a 80 ml. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver? Es mucho más fácil en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la copa menstrual, cuando las mujeres la utilizan, porque así nos podemos ver cuánto es el sangrado que tienen día a día. En relación al sangrado, por ejemplo, que es superior a 8 días, también es un sangrado abundante. O sea, menor a 8 días, que es lo que se denota como normal. Cuando sus ciclos son muy frecuentes, al final es como lo opuesto a lo que habíamos conversado recién, donde son menos de 21 a 24 días, y cuando tengo un sangrado, por ejemplo, mayor a 80 ml por ciclo, cuando hay cambio, por ejemplo, yo me cambio compresas, se refiere, o tampones o toallas higiénicas, más de una o pasa una hora, tiene que cambiarse la paciente, 2 horas tiene que cambiarse. Cuando ocupa más de 6 compresas, por ejemplo, tampones al día y están empapados. Cuando hay manchas, por ejemplo, por la noche en relación a la actividad diaria, cuando tiene una excesiva, por ejemplo, se ve en la noche pacientes que tienen que levantarse a cambiarse, por ejemplo, la toalla higiénica. Cuando hay, y cuando también produce anemia, ¿ya? Cuando se generan interferencias, incluso en lo que puede ser la salud social o emocional de la paciente. Entonces es fundamental que las pacientes lleven un registro respecto a lo que es cuando ya se dan cuenta que eso, por ejemplo, yo les comentaba, tienen que cambiarse toallas higiénicas o compresas una o más cada 2 horas porque está empapada. Ojo, hay que asistir al ginecólogo, lo mismo que tiene que ver en relación a los tampones. Y no existe en sí un carácter que diga normal. Hay gráficos y sí, cuadros que nosotros podemos entregar a las pacientes donde podemos nosotros definir, por ejemplo, ok, te ensucias, por ejemplo, o tienes con menstruación 6 compresas durante el día, este equivalente a un puntaje, y este puntaje te va a dar, por ejemplo, tienes un periodo normal, para poder ayudar a las pacientes más que nada, ¿ya? Pero en estricto rigor, la definición, al final uno tiene que revisar lo que son los caracteres que yo les comento acá, lo opuesto a eso. Entonces, en resumen, la secreción de las gonadotrofinas de la hipófisis en la mujer está bajo control ovárico a través de distintos mecanismos, ¿cierto? Hemos hablado de retroalimentación positiva como negativa. El ciclo es un periodo en el que pasa entre el primer día de la menstruación y el primer día de la siguiente menstruación. Además, vemos que en el tiempo la mujer experimenta cambios en su cuerpo, especialmente en el útero, en el ovario del sistema reproductivo, debido a las acciones de distintas hormonas que están preparando al final el cuerpo para un posible embarazo. Como conclusiones de la clase, los ciclos menstruales es un signo vital medible en la salud reproductiva de la mujer y que se repite hasta 500 veces en los 35 o 40 años de la vida reproductiva de una mujer sana, desde la menarquia hasta la menopausia. Los ciclos menstruales son indicativos no solo de salud reproductiva de la mujer, sino también de cómo están sus distintos órganos y sistemas del cuerpo. Existe un amplio espectro de variabilidad de los ciclos menstruales normales entre una mujer y la heterogeneidad en el potencial reproductivo de la misma. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Recuerden que después vienen los siguientes módulos y quedo atento después a sus consultas.